Dentro de los personajes de la Biblia hay uno que se llama Malaquías y hoy te voy a hablar de él, pero antes de hablar de él te voy a mencionar un poquito el contexto en el que él aparece. Recordaremos que Moisés hizo una alianza en nombre del pueblo con Dios de que el pueblo se mantendría fiel a Dios y Dios lo bendeciría, lo acompañaría y le daría todo lo necesario en todo momento. Lamentablemente, cuando el pueblo judío llegó a la tierra prometida, empezaron a construir sus casas y se olvidaron de Dios. Dios perdonó un poquito y más adelante le construyeron en tiempo del rey Salomón un templo a Dios. Sin embargo, el pueblo se dedicó especialmente a ofrecer culto en el templo, a llevar ofrendas, a hacer sacrificios, pero se le olvidó la parte más importante, que es vivir de acuerdo a los mandamientos que Dios le había pedido, porque la fidelidad consistía en ser fieles a Dios, pero también cumplir con los mandamientos que Dios les estaba pidiendo. De tal manera que en un momento determinado el pueblo cayó en idolatría, cayó en injusticias, cayó en una gran cantidad de cosas contrarias a la fe, y Dios tomó en cuenta esto. No me son fieles, entonces se supone que no quieren vivir de acuerdo a la alianza, yo me retiro. Al retirar Dios su protección, el pueblo sufrió una invasión de parte de los caldeos, de parte de los babilonios, y Nabucodonosor hizo que los judíos fueran llevados a Babilonia después de que se destruyera la ciudad y el templo de Jerusalén. Allí en Babilonia estuvieron durante 50 años, del año 587 al 537 aproximadamente, y ahí tuvieron tiempo de arrepentirse. Esto hizo que Dios les perdonara y que permitiera que regresaran a Jerusalén. ¿Cómo fue el regreso? Bueno, en aquel tiempo los persas tenían a un militar, a un superior, a un dirigente muy importante que se llamaba Ciro, y llegó a invadir Babilonia, a dominar esta población, a vencer a Nabucodonosor. Y cuando vio que estaban ahí judíos, dijo: ustedes no son parte del enemigo, no son parte de los babilonios, estaban aquí traídos a la fuerza, yo les permito que regresen a su lugar. De esta manera, el pueblo judío pudo llegar a Jerusalén, pero encontró la ciudad destruida y también el templo. Afortunadamente, Dios, a través de Esdras y Nehemías, dos personajes muy importantes del pueblo judío, logró que el templo se reconstruyera y se reconstruyera también la ciudad. Volvieron nuevamente a dar el culto, pero lamentablemente no restauraron la moral. Nehemías, que había enseñado a la gente algunos puntos como por ejemplo al arrepentimiento, a reconstruir el templo y las murallas, a ayudar a los pobres, a alejarse de los matrimonios con gente ajena al pueblo, a mantener el cumplimiento de respetar el Shabbat y presentar los diezmos y ofrendas, todo esto al pueblo se le olvidó y volvieron a caer en el problema de infidelidad. Nehemías había regresado para servir al rey de Persia, y aquí es donde aparece precisamente nuestro personaje de hoy, Malaquías. El nombre de Malaquías significa mi mensajero. El libro de Malaquías se encuentra en el Antiguo Testamento y tiene 4 capítulos. ¿Qué es lo que le dice Malaquías al pueblo? Arrepiéntete. Y le hace tomar en cuenta a través de estos capítulos, primero, la importancia de la fidelidad, especialmente de los sacerdotes, que eran los responsables de hacer que el pueblo tuviera conciencia y de que no solamente ofreciera sacrificios, sino que también viviera adecuadamente. Claro, a los sacerdotes lo que les importaba era solamente el servicio en el templo, cómo obtener ciertos recursos, y por esto ellos fueron los primeros en ser infieles a Dios. Otro punto importante que Malaquías recuerda es que los sacerdotes no están enseñando a cumplir la ley de Dios, no están enseñando la ley en forma correcta, sino le están haciendo modificaciones. El profeta también invita a que los sacerdotes se purifiquen,
es decir, que se arrepientan, que se purifiquen y que hagan que también el pueblo se arrepienta. Es decir, Malaquías invita a la clase sacerdotal y al pueblo a un verdadero arrepentimiento, porque si no, Malaquías dice, se puede repetir lo que pasó ya en la generación anterior, que quizás ustedes no vivieron, quizás la nueva generación no le tocó estar en el exilio, pero ¿qué puede pasar? Otra vez el fuego en la ciudad, otra vez la destrucción, y esto no es lo conveniente. Por lo tanto, la conversión, el verdadero cambio, es lo que cada persona tiene que seguir. Y Malaquías utiliza también un pensamiento apocalíptico, es decir, un día se va a acabar todo y va a venir Dios a juzgarte. Y en ese juicio, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Bueno, si fuiste una persona que vivió de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos, vas a brillar y no tienes por qué tener miedo a ese juicio, porque tú sabes que has actuado correctamente. Pero si no has actuado correctamente, entonces sí, la que te espera. Podemos decir que Malaquías es de los profetas que van preparando la predicación de Jesucristo, que nos va a hablar también de un juicio después de nuestra vida. Es decir, aquel momento en que Cristo habla del juicio desde el punto de vista pastoril, porque nos dice el Evangelio, en aquel día se sentará el Señor y separará a las ovejas de los cabritos, sentido pastoril, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y los de la derecha significan aquellos que han cumplido lo que Dios quería, y en cambio los cabritos, los de la izquierda, no. ¿Qué resultado hay? Los que han cumplido correctamente vivirán en la eternidad, en cambio los que no, pues de acuerdo a la consecuencia de sus obras, perderán lo más importante, que es su relación con Dios y la vida eterna. De tal manera que Malaquías, en esta forma, invita a la gente a que tenga una conversión. ¿Por qué el lenguaje apocalíptico? Pues porque a veces la gente no entendemos por las buenas, o a la primera o a la segunda. Te pongo un mal ejemplo. Hay ocasiones en que la mamá dice al joven que está haciendo alguna cosa en lugar de sus actividades o el favor que le pidió la mamá, y la mamá le dice, por favor, cumple lo que te pedí. Y luego, por favor. Y la mamá empieza a subir el tono de voz hasta que se pone apocalíptica. Es decir, si no haces esto, vas a ver cómo te va a ir. O te voy a quitar el teléfono, o va la chancla voladora, como decimos aquí en México. En cuántas ocasiones necesitamos que nos suban el tono de voz, que haya una amenaza para que podamos reflexionar. Claro, si el pueblo reflexiona, si las personas reflexionamos, sin amenazas, es mejor. Pero Dios se vale de todos los elementos y Malaquías lo hace maravillosamente. El pueblo de Israel lamentablemente no cumpliría siempre lo que Dios le pidió, e incluso en tiempo de Cristo, Cristo vuelve a decir lo mismo. Llegará el momento en que de este templo no quedará piedra sobre piedra, para recordar que todas las cosas materiales se destruyen, pero particularmente porque el hombre es capaz de destruir todo lo positivo, incluso la oportunidad de ganar la vida eterna siguiendo el egoísmo. Espero que esta breve y sencilla explicación del profeta Malaquías te invite a leer el libro. Es un libro de reflexión, de invitación a la conversión y de amenaza, pero en el buen sentido de la palabra. Gracias, y si te gustó esta participación, suscríbete aquí para que te puedan llegar los videos que voy haciendo continuamente directamente a través de tu celular o de tu computadora. Hasta la próxima.